9 de la mañana, 53 minutos. La noticia circuló en los últimos días y generó sorpresa luego de décadas de enfrentamientos entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Comienza un proceso de paz, un proceso que seguramente va a ser dificultoso, que va a llevar mucho tiempo, muchas conversaciones, pero que está dando inicio en los próximos días. Sí, conversaciones que van a ser reservadas, pero que por otra parte ayer hubo un capítulo mediático, si se quiere llamarlo de alguna manera, porque tanto desde el gobierno de Colombia como de las FARC se enviaron mensajes a la población a través de los medios de comunicación. Primero fue el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que anunció que su gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia habían firmado un acuerdo marco para buscar poner fin al conflicto interno que azota el país. Según informó, los diálogos se van a llevar a cabo fuera de Colombia, en Noruega y en Cuba. La primera instancia sería en Cuba. El mandatario indicó que no creará zonas de despeje y que tampoco va a retirar a la fuerza pública de ningún lugar del país y que se va a negociar en el medio del conflicto armado con plazos específicos para verificar el cumplimiento de los acuerdos. Este acuerdo marco, María José, tiene 5 puntos. Brevemente vamos a repasarlos. Sí, que hace referencia al desarrollo rural para garantizar un mayor acceso a la tierra. También se habla de garantías para el ejercicio de la oposición política, también la dejación de armas y la reintegración a la vida civil, un punto obviamente muy importante de este tercero, la lucha contra el narcotráfico y los derechos de las víctimas a la verdad, un derecho esencial. Así entonces se describen estos 5 puntos de un preacuerdo. Obviamente las negociaciones, en caso de que termine positivamente, van a llegar a un acuerdo. De esta manera lo anunciaba el presidente Juan Manuel Santos ayer en un diálogo público a través de los medios de comunicación. El acuerdo lleva el nombre de Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y tiene su origen en unos canales que había establecido el gobierno anterior y que nosotros retomamos y continuamos. Las conversaciones exploratorias realizadas de manera directa y con toda discreción se llevaron a cabo durante 6 meses en La Habana, con el acompañamiento de Cuba y Noruega, después de año y medio de trabajo preparatorio. Tengo la convicción de que estamos ante una oportunidad real de terminar de manera definitiva el conflicto armado interno. Por otra parte, desde las FARC, el mensaje llegó de Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, quien confirmó en ese mensaje la firma del acuerdo. Por nuestra parte, llegamos a la mesa de diálogos sin rencores ni arrogancias, a plantear al gobierno nacional que considera importante los de abajo, que no juzgue como ingenuidad de sus anhelos, que no los crea incapaces de emprender grandes empresas, que les reconozca su derecho a tomar parte en las grandes decisiones nacionales. Con el cerrado apoyo de enormes muchedumbres, no pensamos en levantarnos de la mesa sin haber hecho realidad esas banderas. Hemos jurado vencer y venceremos. Bien, las dos partes, el gobierno de Colombia por un lado, la FARC por el otro, anunciando este comienzo de conversaciones. Estamos ahora en vivo desde Colombia con John Marulanda, que es analista internacional en temas de seguridad. ¿Cómo le va, Marulanda? Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes allá en Montevideo? Muy bien, muy bien. ¿En qué ciudad de Colombia está usted? En Medellín. En Medellín. Están por recibir a la selección uruguaya en las próximas horas. El viernes jugamos por las eliminatorias. Sí, cómo no, pendientes de eso, pero ahora toda la atención está enfocada en el tema principal de su presentación, ¿no? Me supongo. Marulanda, ¿qué significa que se comience a dialogar por la paz entre la FARC y el gobierno de Colombia? Le pregunto qué significa en términos históricos, qué significa para los colombianos. Bueno, pues este es un momento crítico para todos los colombianos.
un momento que miramos la mayoría de colombianos con optimismo, pero con una dosis también grande de escepticismo. Hemos tenido aproximaciones similares en el pasado, desde el año 82, en el año 86, en 1990. En diferentes gobiernos hemos tenido también unos pronunciamientos muy publicitados, muy difundidos, sobre posibles términos del conflicto colombiano, y todos los intentos anteriores han sido fallidos. Esto ha generado en la opinión pública colombiana un escepticismo, cierta desconfianza muy grande, especialmente hacia las FARC, que es un movimiento que en Colombia no es querido por la mayoría de los ciudadanos por las atrocidades que han cometido. Y bueno, con este antecedente le puedo decir que los anuncios hechos por el gobierno y por las FARC pues son mirados, como le dije al principio, con optimismo, pero también con una dosis de escepticismo muy realista, ¿no? ¿Hay algo distinto en esta instancia respecto a las anteriores? ¿Hay algo distinto que permita una esperanza respecto a que esta vez sí se logre la paz? Sí, yo diría que lo distinto que ahora es el contexto en el cual se están haciendo estos anuncios, un contexto en el cual las FARC son militarmente derrotadas, mantienen cierta capacidad de adelantar sabotaje en contra de infraestructura petrolera especialmente, y de adelantar actividades terroristas como carros bombas y demás, pero militarmente no es la organización, la estructura armada que pueden pasar las conversaciones. También hay un contexto internacional que hace diferente estos nuevos anuncios, como es esa confrontación ideológica que hay en América Latina sobre el socialismo del siglo XXI y sobre el neoliberalismo y demás. De modo que el contexto en el cual se está cocinando, se está empezando a cocinar estos diálogos es muy diferente al de las ocasiones anteriores. Claro. ¿El proceso electoral en Venezuela influye en este proceso de paz o el resultado es indiferente? Mire, el proceso que ya está en la recta final, el proceso electoral en Venezuela es un elemento crítico no solamente para Venezuela, sino para la región. Hay también grandes expectativas sobre cómo se va a desarrollar este proceso y sobre todo cuál va a ser sus resultados y si las partes lo van a aceptar. Evidentemente, el acuerdo, el anuncio del inicio de diálogos entre las FARC y el gobierno colombiano, en el cual ha participado de manera activa el gobierno venezolano, como lo ha dicho directamente el presidente colombiano, es un factor que juega en estas elecciones en Venezuela, que no están muy fáciles para el comandante Chávez, ¿no? De modo que es un elemento no determinante, pero sí importante dentro de esta carrera electoral en Venezuela. ¿Qué porcentaje del territorio colombiano dominan hoy las FARC? En términos estratégicos y en términos tácticos, ninguno. En términos prácticos tienen una gran influencia, una gran capacidad de manejo territorial y poblacional en las fronteras con Venezuela, en las áreas de Arauca, Catatumbo, y en la frontera con Ecuador, en las regiones de Arauca, Cauca, Nariño, perdón, la región con Ecuador, que son Cauca, Nariño, Caquetá, Putumayo. Vale la pena mencionar que estas dos regiones son las principales salidas de la producción de cocaína del país, y es por ahí donde las FARC están básicamente nuclearizadas, están en esos dos núcleos, en las dos fronteras. ¿Qué debería pasar para un acuerdo de paz? ¿En qué tendría que ceder el Estado colombiano, si es que tiene que ceder en algo, y en qué debería ceder la FARC? Pues mire, el gobierno colombiano nos ha presentado a los ciudadanos los 5 puntos de acuerdo inicial para arrancar con un proceso de diálogo. De las cosas buenas que vemos ahora es que el gobierno ha dicho claramente que esto tiene un término en el tiempo y no va a ser esa discusión larga, ideológica y llena de bla bla que vimos en el pasado.
Entonces, dentro de ese término corto tienen que discutir varias cosas. A mi modo de ver, el eje transversal de cualquier discusión de esos 5 puntos y de cualquier discusión que se dé colateral es el asunto del narcotráfico, ya que las FARC se convirtieron en el principal cartel del narcotráfico en Colombia y sus jefes pues están involucrados en esto, especialmente los jefes medianos y los rangos bajos, que son los que están operando en el terreno de esas regiones que yo le dije. Ellos, los de las FARC, son mañosos. 50 años de guerra les han enseñado a ser muy mañosos, artificiosos, y acaban de salir la especie de la ejecución de uno de sus comandantes de rango mediano en la región de Arauca, precisamente en frontera con Venezuela. Especie sobre la cual yo dudo mucho, porque él está acusado de narcotráfico y del asesinato de 3 norteamericanos, y dado que se pueden dar arreglos entre el gobierno y que algunos jefes van a ser de las FARC, van a ser evidentemente sacrificados para continuar con esto, no es nada raro que ellos lo hayan dado por muerto. Esto es para darle a usted una indicación de cómo es este complejo juego de la búsqueda de la paz en Colombia. ¿Usted cree que se pudo haber difundido un supuesto atentado en el que murió uno de los jefes para no tener que entregarlo, digamos, para darlo por muerto? Es correcto. Se dijo que había sido, eso salió de esa especie, salió hace 3 días, que Granobles, que era el hermano de uno de los grandes jefes de la FARC, abatido por la fuerza pública, el Mono Jojoy, sí, había sido ejecutado. Conociendo como conozco las FARC, pues no digo que no, pero tengo mis sospechas de que más bien eso obedece a una estrategia para poder salvarse de una extradición a Estados Unidos y responder por los delitos de narcotráfico y homicidio, ¿no? Usted hablaba del tema de los plazos. No van a ser extensos los plazos. ¿O se acuerda la paz en corto plazo o no se acuerda? Pues mire, el presidente fue claro y dijo: esto no es asunto de años, sino es asunto de meses. Eso nos gusta mucho a los colombianos, pero para llegar a decir eso se demoró 1 año y medio. Entonces, vamos a ver esos, como diría el bolero, esos plazos traicioneros, cuánto se van a demorar. Pero si se sigue con la tónica que el gobierno públicamente manifestó, de que esta negociación debe tomar meses y no años, hay una esperanza. Además, tenga en cuenta que este presidente probablemente va a buscar la reelección, y eso sería el año entrante, y enviciaría mucho el ambiente electoral de Colombia el que hubiera un proceso de diálogo o de paz con las FARC durante campaña electoral. ¿Qué rol ha cumplido el expresidente Uribe en todo esto? Lo hemos visto en algunas declaraciones públicas algo críticas al presidente Santos o a este proceso. Sí, claramente él está en una oposición práctica en contra de estas negociaciones, porque él considera que hay temas que no se han tratado suficientemente bien, y sobre todo tiene una postura ideológica muy clara, una postura, voy a ponerlo entre comillas, moral, frente a las negociaciones que se puedan lograr con las FARC. Él está en desacuerdo con que los jefes de las FARC puedan eventualmente llegar a ocupar cargos públicos o cargos de elección pública. Él está en desacuerdo con que no haya una correcta retribución, reconocimiento del daño y retribución a las víctimas de las FARC, y él está de acuerdo con que este proceso esté apadrinado de alguna manera por el presidente Chávez. De modo que el presidente Uribe ha sido muy claro en su posición. Desde el principio ha manifestado ser reacio a este proceso, aunque él mismo, de acuerdo a todas las informaciones, trató de aproximarse a las FARC en su momento, aproximación que no fue bien recibida, y fue cuando prácticamente decidió combatirlos por las armas, logrando el debilitamiento militar de las FARC, que hoy en día de alguna manera las tiene hablando de paz. Bien. Mario Blanda, le agradecemos mucho estos minutos, este análisis, y bueno, seguramente volvamos a contactarlo dentro de algún tiempo, a ver si sigue, si avanza este proceso, esperemos que sí.
Esperemos que sí. Cualquier cosa seguimos hablando y muchas gracias por su tiempo. Ha sido muy amable. John Marulanda, desde Medellín, Colombia, analista internacional, experto en temas de seguridad.